Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Día Internacional de la Tolkien 2022. Os cuento un poquito lo que vamos a hacer para que lo tengáis en cuenta. Vamos a hacer primero una lectura de cuentos dirigida por Erendi. Ponte de pie, que no se te ha visto. Por ella. Vale. A continuación vamos a hacer un quiz, ¿vale? Son preguntas, luego se explicará un poco Ernie cómo va a ir para que os quede, Ponte de pie, que no se te ha visto. para que os quede todo fresquito, no se os olvide con el tiempo. Ir tomando asiento, por favor. Vale. Bueno. ¿Ya? Vale. Bueno, pues nosotros somos Bolsón Cerrado, el Esmial de Bolsón Cerrado. Es el Esmial más nuevo de Madrid. Pero aquí hay gente de todas partes. ¿Vale? No te dé la risa tonta. Como veis, esto está súper preparado todo. ¿Vale? Bueno, Otro éxito en la gestión. otro éxito en la gestión. Pues siempre. A ver, ¿qué vas a preparar? Si luego nunca sabes cómo quieres. Vale, pues eso. Después vamos a hacer un quiz en el que espero que participéis todos porque va a haber premios y sorpresitas. Y luego vamos... Se vienen cosas. Y a continuación vamos a hacer un brindis, ¿vale? Por El año nuevo. por el año nuevo gondoriano, que vamos a tener también sorpresitas. Y cuando terminemos, a esto lo tenemos reservado como 1h30 más o menos. Cuando terminemos tenemos un rincón al fondo, ¿vale? Que también lo tenemos reservado para que podamos estar ahí y ya en plan tomándonos nuestras cosas y tal. Os vamos a pedir que mientras no estéis bebiendo, por favor llevéis la mascarilla puesta. El que habla puede bajársela, yo creo. El que, No, porque no ha el puesto que, funda. el que lea, Vale. por favor, con la mascarilla puesta, porque como no han puesto funda, como bien ha dicho ella, porque no hace falta micrófono aquí, se va a oír, no se oye. Pues eso, para que no por nada, ¿vale? Creo que estamos ya casi todos. Antes de nada, muchas gracias a todos por venir y bienvenidos. Y sin más preámbulos, pasamos a la lectura de cuentos. Que yo esto me lo suelo preparar mucho más, pero eso ha sido Gracias. Que decía que yo esto me lo suelo preparar mucho más, pero esta vez ha sido todo como muy improvisado. Los que me conocéis sabéis que últimamente llevo una vida muy intensa. Pero bueno. Y los que no lo conocéis ahora también lo sabéis. Pero bueno, en fin, que vamos a empezar, ¿vale? Tenía otro orden pensado. Se me han caído las dos primeras lecturas, pero no pasa nada. Perdonad, acercaros un poquito cuando leáis al micrófono porque no está muy fino, ¿vale? Entonces se oye poquito, ¿vale? Gracias. No te pongas nerviosa, no tienes un momento. Bueno, hemos visto una historia sobre los hijos de Mahal. Vamos a irnos un poco atrás en el tiempo, a empezar a cómo lo creó todo. No, parece ser que no, me están diciendo que... ¡Que corté! Gracias. Bueno, pues entonces voy a hacer un pequeño salto. Seguimos en el mismo tema. Nos quedamos cerca de donde estamos ahora. No, de hecho no, voy a seguir saliéndome de tema, saliéndome hasta de la Tierra Media y nos vamos a ir a un reino bastante particular y vamos a ir a ver... no, ya sé que tú no, ¿vale? ¿Podéis dejar de poneros por nervioso y decir qué estás hablando? Creo que la persona sabe perfectamente de quién estoy hablando. Gracias, cariño. Así que un aplauso para Lidia Miguel, que nos va a leer un cuento de Gracias, Paco. ¿Cuántos os habéis leído El herrero de Butón Mayor? Vale, bien.
Pues lo descubrí del Gondor. Este es uno de los, bueno, yo creo que es el cuento de los cuentos de Tolkien, yo creo que es el que más me gusta, de los cuentos que no son de la Tierra Media. De hecho lo he leído mucho, o sea, aquí, Joder. a las pruebas me remito, pero, o sea, rehuso tirar las páginas estas porque La guarda. me gusta la guarda esta. En fin, este es el cuento favorito de Pau, además, y a mí me gusta mucho. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vaya por Dios, dijo el cocinero. Eso quiere decir que después de todo no era de plata. Debe de haberse derretido. O quizás el señor aprendiz llevaba razón y era realmente mágica y se ha esfumado sin más y ha regresado al país de fantasía. No me parece una broma muy adecuada. Sonrió al aprendiz con afectación y éste le devolvió una mirada seria. Y en ningún momento sonrió. No obstante, la estrella de plata era en verdad una estrella encantada. El aprendiz no solía equivocarse en este tipo de cosas. Lo que había sucedido es que uno de los muchachos de la fiesta se la había tragado sin percatarse. Si bien había encontrado en su porción una moneda de plata y se la había dado a Nell, la niña que tenía al lado y que parecía tan contrariada por no haber encontrado nada en su trozo. A veces el muchacho se preguntaba qué habría sido de la estrella, sin saber que la llevaba dentro, escondida en algún lugar donde pasaba inadvertida, que era lo que se pretendía que sucediese. Allí permaneció durante mucho tiempo, hasta que también le llegó su hora. La fiesta tuvo lugar a mediados de invierno, pero ya era el mes de junio y la noche apenas sí traía consigo alguna oscuridad. Como no tenía sueño, el muchacho se levantó antes del amanecer. Era su 10º cumpleaños. Miró por la ventana y el mundo le pareció tranquilo y expectante. El airecillo, fresco y fragante, agitaba el último sueño de los árboles. Luego vino el día y oyó en la distancia los primeros gorjeos matutinos de los pájaros, increciendo a medida que se le acercaban, hasta que lo inundaron por entero, esparciéndose por los campos vecinos y pasando hacia el oeste como una ola de música mientras el sol se asomaba por la orilla del mundo. «Me recuerda al país de fantasía», oyó decir a su propia voz. «Pero allí también canta la gente». Comenzó entonces a cantar alto y claro, con palabras extrañas que parecía saber de memoria, y en ese momento la estrella se le cayó de la boca y él la recogió en la palma de la mano. Era ora de plata reluciente y brillaba a la luz del sol. Temblaba, empero, y se alzó levemente como si estuviese a punto de levantar el vuelo. Sin pensarlo, el muchacho se golpeó la frente con la mano y allí quedó en el centro la estrella. Y allí la llevó durante muchos años. Pocos del pueblo lo notaron, aunque no resultaba imperceptible para unos ojos atentos. Y por lo común, no brillaba lo más mínimo. Algo de su luz pasó a los ojos del muchacho, y la voz, que ya desde el momento mismo en que la estrella vino a él había empezado a embellecerse, se hacía cada vez más hermosa a medida que él crecía. A la gente le gustaba oírle, aunque solo fuesen los buenos días. Llegó a ser bien conocido en la región por su destreza en el trabajo, no solo en su propio pueblo, sino en otros muchos de los alrededores. Su padre era herrero, y él continuó el oficio y lo mejoró. Mientras su padre vivió, a él lo llamaron el hijo del herrero. Después solo el herrero, porque para entonces ya era el mejor desde el lejano lugar de Easton hasta el bosque del oeste, y en su fragua podía hacer toda clase de objetos de hierro. Casi todos, naturalmente, comunes y prácticos, destinados a las necesidades de cada día. Aperos para el campo, herramientas de carpintero, utensilios y cacharros de cocina, barras, cerrojos, bisagras, ganchos para las ollas, morrillos de chimenea, herraduras y cosas así. Eran resistentes y duraderos, pero ofrecían también un aire agradable, con formas bien modeladas para su clase y de buen manejo y buen aspecto. Pero cuando tenía tiempo hacía algunas cosas por pura afición, y eran hermosas, porque sabía dar al hierro formas admirables, que parecían tan ligeras y delicadas como un ramo de hojas y flores, aunque conservaban la fuerte consistencia del metal e incluso parecían más duras.
Pocos podían pasar frente a una de sus verjas o de sus rejas sin detenerse a admirarlas. Nadie podía cruzarlas una vez cerradas. Solía cantar mientras trabajaba en estas cosas y cuando el herrero iniciaba su canto, los que estaban cerca detenían la labor y acudían a la fragua a escucharlo. La mayoría no sabía nada más de él. Cierto que este reconocimiento era suficiente, más que el de casi todos los vecinos del pueblo llegaban a alcanzar, aun aquellos que eran buenos artesanos y muy trabajadores. Sin embargo, había algo más, porque el herrero llegó a visitar el reino de fantasía y conocía algunas de sus regiones tan bien como le es dado conocerlas a los mortales. Aunque como muchos se parecían a Nox, a pocas personas les hablaba de esto, si excluimos a su mujer y sus hijos. Su esposa era Nel, a quien diera la moneda de plata, y de quien había tenido a Nan y a Ned, el hijo del herrero. A ellos no había podido haberles ocultado de ninguna manera el secreto, porque en ocasiones veían que la estrella le brillaba en la frente, al regreso de un viaje o de alguno de sus largos paseos solitarios que solía hacer por las tardes. De vez en cuando se marchaba, bien a pie o a caballo, y todos suponían que era por negocios, y a veces era cierto y a veces no. De cualquier forma, no lo hacía por conseguir encargos para la fragua o por comprar lingotes o carbón u otros suministros, si bien cuidaba con detalle tales menesteres y sabía doblar el valor de un honrado penique, como entonces se decía. Pero tenía en fantasía sus propios asuntos, y allí era bien recibido, porque la estrella le resplandecía en la frente, y él se hallaba todo lo seguro que un mortal puede estarlo en este peligroso país. Los pequeños males rehuían la estrella y estaba a salvo de los grandes, de lo cual se sentía agradecido porque pronto adquirió experiencia y entendió que uno no puede acercarse sin riesgo a las maravillas de fantasía y que a muchos de los males no se les puede desafiar sin armas adecuadas, demasiado poderosas para que un mortal cualquiera las maneje. Siguió siendo un observador atento, no un guerrero, y aunque con el tiempo podía haber forjado armas que en su propio mundo habrían tenido el poder suficiente para convertirse en tema de grandes leyendas, o costar lo que el rescate de un rey, sabía que en fantasía habrían sido de muy escaso valor. Así que no se recuerda que entre todas las cosas que hizo forjase nunca una espada, una lanza o una punta de flecha. En fantasía se relacionó al principio discretamente casi siempre con la gente más sencilla y las criaturas más amables, en los bosques y prados de sus hermosos valles o junto a las aguas transparentes donde la noche brillaba, donde de noche brillaban astros extraños y al amanecer se reflejaban las cumbres destellantes de las lejanas montañas. Algunas de sus visitas más breves transcurrían con la sola contemplación de un árbol o una flor, pero después, durante viajes algo más largos, había visto cosas hermosas y al tiempo terribles, que luego no lograba recordar con claridad ni describir a sus amigos, aunque sabía que se mantenían vivas en su corazón. Pero de otras cosas no se olvidaba y perduraban en su mente como maravillas y misterios que rememoraba con frecuencia. Ahora vamos a volver a la Tierra Media, vamos a ir a un reino que estaba un poco perdido, quizás un poco debajo del mar, ¿verdad? Y vamos a repasar los reyes de Númenor, ¿no? Con Javi Dunador. Hola, sí. Hola, muy buenas, soy Jaime Marcos Dunara de Lesmian Bosón Cerrado, de aquí de Madrid. Soy socio de la Sociedad Tolkien Española, por supuesto. Si aquí alguien de aquí no es socio, pues de verdad os animo a que os hagáis socios porque hacemos cosas muy chulas como leer a Tolkien y beber cerveza. ¡Habla al micro! Que leer a Tolkien y beber cerveza me parece un plan pues difícilmente mejorable, la verdad. Pero bueno, yo no voy a leeros la lista de los reyes de Númenor. ¡Habla al micro, porfa! No voy a dar la lista de los reyes de Númenor porque sería un rollo, pero lo que sí voy a contar es el final de la Segunda Edad. No, perdón. Ya nada, oye, rómpelo, Paula. Creo que no lo vas a contar. Lo tengo en la mano y ya está. Porque hay cierta serie de televisión que se estrena el 2 de septiembre de 2022, por cierto, y que va a tratar justamente lo que voy a contar ahora, ¿no? Claro, van a comprimir 3000 y pico años de historia
5 temporadas. Entonces, bueno, va a ser muy curioso, pero quería contar esto un poco resumido, lo que tenemos canónico en los apéndices de Señor de los Anillos. Recuerdo, hay un regreso a Hobbiton de los apéndices de Señor de los Anillos, hay más información de la que aparece ahí, y quería contar la información canónica que tenemos sobre el final de la Segunda Edad. Dice lo siguiente: no obstante, el poder y la riqueza de los Númenóreanos siguieron aumentando, pero la edad que alcanzaban fue decreciendo a medida que crecía el temor a la muerte y la alegría los abandonó. Tal Palantir intentó poner remedio al mal, pero era demasiado tarde, y en Númenor hubo rebelión y lucha. Cuando murió, su sobrino, jefe de la rebelión, se apoderó del cetro y se convirtió en el rey Ar-Pharazôn el Dorado, que fue el más orgulloso y poderoso de todos los reyes, y no deseaba nada menos que llegar a gobernar el mundo. Decidió desafiar a Sauron el Grande por el dominio de la Tierra Media, y por fin él mismo se hizo la mar en un gran navío y desembarcó en Umbar. Tan grandes eran los Númenóreanos en poderío y esplendor que los propios servidores de Sauron lo abandonaron, y Sauron se humilló, rindiendo honores y pidiendo clemencia. Entonces Ar-Pharazôn, en la locura de su orgullo, lo llevó como prisionero a Númenor. No transcurrió mucho tiempo antes de que Sauron hechizara al rey y dominara a los consejeros, y pronto cambió el corazón de todos los Númenóreanos, excepto los que quedaban de los fieles, y los arrastró a la oscuridad. Y Sauron le mintió al rey, diciéndole que la vida sempiterna sería de quien se apoderara de las tierras imperecederas, y que la prohibición había sido impuesta solo para impedir que los reyes de los hombres superaran a los Valar. Pero los grandes reyes toman lo que les corresponde por derecho, dijo. Por fin Ar-Pharazôn escuchó este consejo, porque sentía la mengua de sus días y el temor de la muerte le impedía todo otro pensamiento. Preparó entonces las más grandes fuerzas que nunca hubiera visto el mundo, y cuando todo estuvo dispuesto, hizo resonar las trompetas, y se hizo la mar, y quebrantó la prohibición de los Valar, yendo a hacer la guerra para arrancarles a los señores de Occidente la vida sempiterna. Pero cuando Ar-Pharazôn puso pie en las costas de Aman la Bienaventurada, los Valar recurrieron al único, y el mundo cambió. Númenor sucumbió, y fue tragada por el mar y las tierras imperecederas, que quedaron separadas para siempre de los círculos del mundo. Así llegó a su fin la gloria de Númenor. Los últimos conductores de los fieles, Elendil y sus hijos, escaparon de la caída en 9 barcas, llevando consigo un vástago de Nimrod y las 7 piedras videntes que los Eldar les habían regalado, y fueron arrastrados por un huracán y arrojados a las costas de la Tierra Media. Allí estableció en el noroeste los reinos númenóreanos en el exilio, Arnor y Gondor. Elendil fue el alto rey y vivió en el norte, en Annúminas, y el gobierno del sur fue encomendado a sus hijos, Isildur y Anarion. Fundaron a Dios Gilead, entre Minas Ithil y Minas Anor, no lejos de los confines de Mordor. Porque este bien al menos, creían ellos, había resultado de la ruina, que Sauron hubiera perecido también. Pero no era así. Sauron, por cierto, había sido atrapado en la destrucción de Númenor, y la forma corpórea en que habían dado tanto tiempo pereció entonces. Pero huyó a la Tierra Media como un espíritu de odio, transportado por un viento oscuro. Le fue imposible recobrar otra vez una forma que pareciera adecuada a los ojos de los hombres, y se volvió negro y espantoso. Y de ahí en adelante solo mediante el terror conservó su poder. Dominó nuevamente Mordor, y se escondió allí por un tiempo en silencio. Pero mucha fue su cólera cuando se enteró que Elendil, a quien odiaba por sobre todo, se le había escapado, y gobernaba ahora un reino fronterizo. Por tanto, al cabo de un tiempo, hizo la guerra a los exiliados, antes de que hubieran echado raíces. Orodruin irrumpió una vez más en llamas, y recibió un nuevo nombre en Gondor, Amon Amath, el monte del destino. Pero Sauron atacó demasiado pronto, antes de haber recuperado su auténtico poder, mientras que el poder de Gil-galad había aumentado en su ausencia, y con la última alianza que se constituyó contra él. Sauron fue vencido, y el anillo único le fue arrebatado. Así llegó a su término la Segunda Edad. Soy este tipo de persona que decide que, aunque yo presento la lectura de cuentos, yo también quiero leer. Y he decidido quedarme en este bonito reino
nos vamos a quedar en Númenor un ratito más. Y tal como le he dicho a Bea, es para demostraros que de Tolkien nunca jamás se deja uno de aprender, ¿vale? Porque voy a leer de este libro que ha salido en español hace una semana, ¿vale? Pero tiene cosas súper curiosas, cuanto menos. De hecho, quizás si habéis escuchado el podcast sobre Númenor 2, sabéis del que voy a hablar, pero es que creo que se lo merece. ¿Vale? Y Tolkien dice así: había un número considerable de osos en las partes montañosas o rocosas, tanto de la variedad negra como de la parda. Los grandes osos negros se encontraban, sobre todo, en Forostar. Las relaciones entre osos y hombres eran extrañas. Desde el principio, los osos se mostraban curiosos y amigables hacia los recién llegados, y estos sentimientos eran correspondidos. En ningún momento había hostilidad entre hombres y osos, aunque en periodos de apareamiento y durante la primera juventud de los osennos se enfadarían y podrían volverse peligrosos si se les molestaba. Los númenóreanos no lo hacían salvo por accidente. Los osos mataron a muy pocos númenóreanos. Estos accidentes no se consideraban motivo suficiente para declarar la guerra a toda la especie. Muchos de los osos eran bastante mansos. Nunca entraban en la casa de los hombres ni vivían cerca de ellas, pero irían a verlos frecuentemente, como un vecino. En estas ocasiones, a menudo se les ofrecía miel para su deleite. Solo algún oso malo asaltó alguna vez las colmenas domésticas. Lo más extraño de todo eran los bailes de los osos. Los osos, sobre todo los negros, tenían sus propios y curiosos bailes, pero parece que fueron mejorados y más elaborados gracias a la instrucción de los hombres. En ocasiones los osos bailarían para entretener a sus amigos humanos. El baile más famoso era el Gran Baile de los Osos, ¿vale?, de Tombolle, en Forostar, al que muchos acudían en otoño de todas las partes de la isla, ya que tenía lugar poco después de la Erujantalia, cuando se apuntaban un gran número de personas. Para los que no estaban acostumbrados a los osos, sus lentos, pero majestuosos, movimientos, a veces tantos como 50 o más juntos, resultaban asombrosos y cómicos. Pero todos los invitados a presenciar el espectáculo sabían que no podían reírse abiertamente. La risa de los hombres era algo que los osos no podían comprender. Les asustaban y les hacían enfadar. Y ya, para cerrar, vamos a irnos a la tercera edad. Al final, ¿qué pasa? Vale, ellos sí que van a leer, ¿eh? Pero si me ha dicho que no, que cortara 3 veces. Que ese texto no. Pero Pues, vale, tío, mándame un WhatsApp, o sea, no tengo comunicación, o sea, me has hecho corta, ¿sabes? O sea, Aborta lo de ir atrás en el tiempo, ¿no? ¿tú te das cuenta de que estás allí sin micrófono con una mascarilla? ¿Sabes? O sea, es que ni te veo ni te oigo. Paula, ahora vamos a viajar algún momento en alguna parte de algún sitio. Sí, un momento que a mí también me emociona muchísimo y que nos lo trae Boromir Aragón. Ay, sí, vale. Si no tenés cobertura. Si no tienes cobertura. Sí, tengo wifi. Pues ya. ¿Qué? Señales de socorrista. Hola, hola. se te oye. Yo soy Boromir Aragón, de Esmiar de Bolsón Cerrado, y Raúl, para la resumen de la jerga de esta. Y bueno, como bien ha dicho Paula, pues voy a leer acerca de un pequeño trocito, un trocito de esta maravillosa obra en el que se junta muchísimas emociones, entre ellas pues la valentía de los hombres, en la que muchos sentimientos se cruzan, como el de la vergüenza, el honor, la gallardía y sobre todo pues la redención de un hombre al final de su camino. Ahora entiendes por qué decía yo. Sí. Aragorn trepó rápidamente por la colina. De vez en cuando se inclinaba hacia el suelo. Los hobbits
Tienen un paso leve y no dejan huellas fáciles de leer, ni siquiera para un montaraz. Pero no lejos de la cima, un manantial cruzaba el sendero, y Aragorn vio en la tierra húmeda lo que estaba buscando. Interpreto viendo signos, se dijo. Frodo corrió a lo alto de la colina. ¿Qué habrá visto allí?, me preguntó. Pero luego bajó por el mismo camino. Aragorn titubeó. Hubiera querido ir él mismo hasta el elevado sitial, esperando ver algo que lo orientase de algún modo. Pero el tiempo apremiaba. De pronto dio un salto hacia adelante y corrió a la cima. Atravesó las grandes losas y subió por los escalones. Luego, sentándose en el alto sitial, miró alrededor. Pero el sol parecía oscuro y el mundo apagado y lejano. Se volvió desde el norte y dio una vuelta completa hasta mirar de nuevo al norte, y no vio nada, excepto las colinas distantes, aunque allá a lo lejos la forma de un pájaro grande, parecido a un águila, planeaba en el cielo, otra vez, y descendía a tierra en círculos amplios y lentos. Aún mientras observaba, alcanzó a oír unos sonidos débiles en el bosque que se extendía allá abajo al oeste del río. Se enderezó. Eran gritos, y entre ellos reconoció con horror las voces roncas de los orcos. Un instante después resonó de súbito la llamada profunda y gutural de un cuerno. Los ecos golpearon las colinas y se extendieron por las hondonadas, elevándose sobre el rugido de las aguas en un poderoso clamor. ¡El cuerno de Boromir!, gritó Aragorn. ¡Boromir está en dificultades! Se lanzó escalones abajo y se alejó saltando por el sendero. ¡Ay! Hoy me persigue un destino funesto y todo lo que hago sale torcido. ¿Dónde está Sam? Mientras corría, los gritos aumentaron, pero la llamada del cuerno era ahora más débil y más desesperada. Los aullidos de los orcos se alzaron, feroces y agudos, y de pronto el cuerno cayó. Aragorn bajó a todo correr la última pendiente, pero antes que llegara al pie de la colina, los sonidos se apagaron, y cuando dobló a la izquierda para correr tras ellos, comenzaron a retirarse hasta que al fin ya no pudo oírlos. Sacando la espada brillante y gritando ¡Elendil! ¡Elendil!, se precipitó entre los árboles. A una milla, quizá de Pathgalen, en un pequeño claro, no lejos del lago, encontró a Boromir. Estaba sentado de espalda contra un árbol grande y parecía descansar. Pero Aragorn vio que estaba atravesado por muchas flechas empenachadas de negro. Sostenía aún la espada en la mano, aunque se le había roto cerca de la empuñadura. A su lado, el cuerno partido en dos. En el suelo y alrededor yacían muchos orcos. Aragorn se arrodilló junto a él. Boromir abrió los ojos y trató de hablar. Al fin salieron unas palabras lentamente. Traté de sacarle el anillo a Frodo, dijo. Lo siento. He pagado. Echó una ojeada a los enemigos caídos. 20 por lo menos estaban tendidos allí cerca. Partieron los medianos. Se los llevaron los orcos. Pienso que no están muertos. Los orcos los maniataron. Hizo una pausa y se le cerraron los ojos, cansado. Al cabo de un momento, habló otra vez. Adiós, Aragorn. Ve a Minas Tirith y salva a mi pueblo. Yo he fracasado. No, dijo Aragorn, tomándole la mano y besándole la frente. Has vencido. Pocos hombres pueden reclamar una victoria semejante. Descansa en paz. Minas Tirith no caerá. ¿Por dónde se fueron? ¿Estaba Frodo allí?, le preguntó Aragorn. Pero Boromir no dijo más. La próxima te pongo un piccionario. Sí, por favor, que nos cante la voz. Te decía que no nos vamos de sitio, que nos quedamos en el mismo sitio. Esa comunicación no ha fallado. Bueno, ¿veis? ¿Veis? Estamos en casa, ¿sabes? Entonces... A ver, aquí la pobre Pau, yo le había dicho que iba a leer una cosa, pero no voy a leer esa cosa, voy a leer otra cosa. Porque, como Espera, digo, espera. que no me
Como he venido con la familia aquí, Llorito. ¿Ahí te parece bien? No, al revés, lo quiero bajar. Sí, es para él. A mí yo creo que más o menos soy capaz de proyectar hasta el fondo, pero a él le va a costar más. Uy, perdón, gracias. El año pasado, primera vez que vio las películas del Señor de los Anillos, primera Celcom, hoy primer día de lectura de Tolkien, pues que lea. El año que viene presidente. Sí, el año que viene CP y... vamos a leer una escena que no necesita presentación, ¿vale? Además de la demagogia de traer al niño mono, voy a leer una escena. Vamos a leer una escena también de mainstream. De pronto Frodo vio ante él un abismo negro. En el extremo de la sala el piso desapareció y cayó a pique a profundidades desconocidas. No había otro modo de llegar a la puerta exterior que un estrecho puente de piedra, sin barandilla ni parapeto, que describía una curva de 50 pies sobre el abismo. Era una antigua defensa de los enanos contra cualquier enemigo que pusiera el pie en la primera sala y los pasadizos exteriores. No se podía cruzar sino en fila de a uno. Gandalf se detuvo al borde del precipicio y los otros se agruparon detrás. Tú delante, Gimli, dijo, luego Pippin y Merry. Derecha al principio y escaleras arriba, después de la puerta. Las flechas caían sobre ellos. Una golpeó a Frodo y rebotó. Otra atravesó el sombrero de Gandalf y allí se quedó sujeta como una pluma negra. Frodo miró hacia atrás, más allá del fuego. Vio un enjambre de figuras oscuras que podían ser centenares. Esgrimían lanzas y picharras que brillaban rojas como la sangre a la luz del fuego. Resonaba el redondo, cada vez más alto y más alto. Luego la se volvió y puso una flecha en la cuerda, aunque la distancia era excesiva para que el antorino iba a tirar de la cuerda cuando de pronto soltó la mano dando un grito de desesperación y terror. La flecha cayó al suelo, pero los destrozos se acercaron cargando unas pesadas losas y echaron al suelo para utilizarlas como un puente sobre las llamas. Pero no, eran los trolls lo que habían aterrorizado a él. Las filas de los orcos se habían abierto y retrocedían como si ellos mismos de esa sombra habían una forma oscura. Quizás una forma de hombre, pero más grande. Y en esa sombra había un poder y un terror que iba delante de ella. Llegó al borde del fuego y la luz se apagó como detrás de una nube. Luego, con un salto, la sombra pasó por encima de la grieta. Las llamas subieron rugiendo a darle la bienvenida y se retorcieron alrededor y un humo negro giró en el aire. Las crines flotantes de la sombra se encendieron y ardieron detrás. En la mano derecha llevaba una hoja como una penetrante lengua de fuego y en la mano izquierda empuñaba un látigo de muchas colas. ¡Ay, ay!, se quejó Legolas. ¡Un Balrog! ¡Ha venido un Balrog! Gimli miraba con los ojos muy abiertos. ¡El daño de Durin!, gritó, y dejando caer el hacha se cubrió la cara con las manos. Un Balrog, murmuró Gandalf. Ahora he entendido. Trastabilló y se apoyó pesadamente en la vara. ¡Qué mala suerte! Y estoy tan cansado. La figura oscura de Estela de Fuego corrió hacia ellos. Los orcos aullaron y se desplomaron sobre las losas que servían como puentes. Boromir alzó entonces el cuerno y sopló. El desafío resonó y rugió como el grito de muchas gargantas bajo la bóveda cavernosa. Los orcos titubearon un momento y la sombra ardiente se detuvo. Enseguida los ecos murieron, como una llama apagada por el soplo de un viento oscuro, y el enemigo avanzó otra vez. Por el puente, gritó Gandalf, recurriendo a todas las fuerzas. ¡Huid!
Es un enemigo que supera todos vuestros poderes. Yo lo cerraré aquí el paso. ¡Uy! Aragorn y Boromir hicieron caso omiso de la orden y afirmando los pies en el suelo se quedaron juntos detrás de Gandalf, en el extremo del puente. Los otros se detuvieron en el umbral del extremo de la sala y miraron desde allí, incapaces de dejar que Gandalf enfrentara solo al enemigo. El Balrog llegó al puente. Gandalf aguantaba en el medio, apoyándose en la mano que tenía en la mano izquierda, pero en la otra relampagueaba Glandrim, fría y blanca. El enemigo se detuvo de nuevo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvía se abrió a ambos lados como dos vastas alas. Enseguida esgrimió el látigo y las colas crujieron y gimieron. Un fuego le salía de la nariz, pero Gandalf no se movió. No puedes pasar, dijo. Los orcos permanecieron inmóviles y un silencio de muerte cayó alrededor. Soy un servidor del fuego secreto, que es dueño de la llama de Anor. No puedes pasar, el fuego oscuro no te servirá de nada. Llámame de Odin. Llama de Odin. Vuelve a la sombra, no puedes pasar. El Balrog no respondió. El fuego pareció extinguirse y la oscuridad creció todavía más. El Balrog avanzó lentamente y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro. Pero Gandalf todavía era visible como un débil resplandor en las tinieblas. Parecía pequeño y completamente solo, gris e inclinado, como un árbol seco poco antes de estallar la tormenta. De la sombra brotó llameando una espada roja. Glandring respondió con un resplandor blanco. Hubo un sonido de metales que se entrozaban y una estocada de fuego blanco. El Balrog cayó de espaldas y la hoja le saltó de la mano en pedazos fundidos. El mago vaciló el puente, dio un paso atrás y luego se irguió otra vez inmóvil. No puedes pasar, dijo el Balrog. El Balrog dio un salto y cayó en medio del puente. El látigo restalló y silbó. «No podrá resistir solo», gritó Aragorn de pronto y corrió de vuelta por el puente. «Elendil», gritó, «estoy contigo, Gandalf». «Gondor», gritó Boromir y saltó detrás de Aragorn. En ese momento Gandalf alzó la vara dando un grito, golpeó en el puente ante él. La vara se quebró en dos y cayó de la mano. Una cortina enceguada de fuego blanco subió en el aire. El puente crujió rompiéndose justo debajo de los pies de Balrog y la piedra que lo sostenía se precipitó al abismo mientras el resto quedaba ahí, en equilibrio estrecho, con una lengua de roca que se asomaba al vacío. Con un grito terrible, el Balrog se precipitó hacia adelante. La sombra se hundió, desapareció, pero aún mientras caía sacudió el látigo y las colas azotaron y le envolvieron en las rodillas del mago, arrastrándolo al borde del precipicio. Gandalf se tambaleó y cayó al suelo, tratando de vanamente de asirse a la piedra, deslizándose al abismo. ¡Uy, insensatos!, gritó y desapareció. Hay algunos que son preciosos. Son justo cuatro párrafos. Venga, Agur. Sigo siendo una patria. ¿Qué está pasando? Bueno, y entonces ahora, pues, evidentemente, como hoy es un día de Año Nuevo gondoriano y la destrucción del anillo... ¿Qué? Bueno,
Los fuegos del abismo despertaron iracundos. La luz roja se encendió en grandes llamaradas y un resplandor incandescente llenó la caverna. Y de pronto Sam vio que las largas manos de Gollum subían hasta la boca. Los blancos colmillos relucieron y se cerraron con un golpe seco al morder. Frodo lanzó un grito y apareció de rodillas en el borde del abismo, pero Gollum bailaba desenfrenado y levantaba en alto el anillo, con un dedo todavía ensartado en el aro, y ahora brillaba como si en verdad lo hubiesen forjado a fuego vivo. ¡Tesoro! 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 Gritaba Gollum. ¡Mi tesoro! ¡Oh, mi tesoro! Y entonces, mientras alzaban los ojos para deleitarse con el botín, dio un paso de más. Se tambaleó un instante en el borde y cayó con una nariz. Desde los abismos llegó un último lamento. ¡Tesoro! Gollum desapareció. Hubo un rugido y una confusión de ruidos. Las llamas brincaron y lamieron el techo. Los golpes aumentaron y se convirtieron en un tumulto, y la montaña tembló. Sam corrió hacia Frodo, lo levantó y lo llevó en brazos a la puerta. Y allí, en el oscuro umbral de los Amarnau, allá arriba, lejos, muy lejos de las llanuras de Mordor, quedó de pronto inmóvil de asombro y de terror, y olvidándose de todo miró en torno como petrificado. Tuvo una visión fugaz de nubes turbulentas, en medio de las cuales se erguían torres y murallas altas como colinas, levantadas sobre el poderoso trono de la montaña, por encima de fosos insondables, vastos patios y mazmorras, y prisiones de muros ciegos y verticales como acantilados, y puertas entreabiertas de acero y a diamante. Y de pronto, todo desapareció. Se desmoronaron las torres y se hundieron las montañas. Los muros se resquebrajaron, derrumbándose en escombros. Trepó el humo en espirales y unos grandes chorros de vapor se encresparon, estrellándose como la cresta impetuosa de una ola, para volcarse en espuma sobre la tierra. Y entonces, por fin, llegó un rumor sordo y prolongado que creció y creció hasta transformarse en un estruendo y en un estrépito ensordecedor. Tembló la tierra, la llanura se hinchó y se agrietó, y el Urudruin vaciló. Y por la cresta hendida vomitó ríos de fuego, estriados de relámpagos, atronaron los cielos, restallaron como furiosos latigazos, cayó un torrente de lluvia negra, y al corazón mismo de la tempestad, con un grito que traspasó todos los otros ruidos, desgarrando las nubes, llegaron los Nazgûl, y atrapados como dardos incandescentes en la vorágine de fuego y de las montañas, y los cielos crepitaron, se consumieron y desaparecieron. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Hemos reservado fuera, justo en la parte de la ventana, esa esquina para que nos quedemos ahora si os apetece tomar algo o cenar o lo que sea. Y ahí tenéis en la entrada trípticos hablando de la asociación, por si tenéis dudas. Nosotros nos vamos a quedar hablando de la asociación y de otras cosas. Y también tenéis marcapáginas, ¿vale? Lo que os apetezca está justo ahí en la entrada, en una mesita. Y hablamos ahora fuera sin el micrófono, que me parece mucho más óptimo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.